Las primeras notas de Maniac golpean. Destellos de sudor, acero y ritmo llenan la pantalla. Entonces sucede. Alex Owens desliza la mano por debajo de su sudadera y se desabrocha el sostén en un solo movimiento. Apenas dura unos segundos, pero se convirtió en uno de los momentos más audaces de la historia del cine, tan atrevido que Paramount casi lo corta. ¿Cómo un pequeño acto improvisado provocó tal ola cultural? Esta noche descubriremos los secretos detrás de Flashdance, la inspiración de la vida real de Jennifer Beals, los dobles de danza ocultos y el caos que casi impide que la película llegara a la pantalla. Volvamos al inicio de todo. Es curioso pensar que una de las películas más sensuales y cinéticas de los años 80, un filme que definió una época, comenzó con un título poco glamoroso: The Pot, Bar and Grill. Ese era el nombre provisional cuando el periodista Tom Hadley presentó por primera vez la historia. Estaba fascinado por las vidas de mujeres reales que trabajaban en empleos manuales de día y bailaban de noche, especialmente las que conoció en la escena underground de Toronto. Los primeros borradores incluso incluían un mejor amigo gay para la heroína, un detalle raro y progresista para la época. Pero a medida que el proyecto evolucionó y los estudios se involucraron, ese personaje fue borrado silenciosamente, eliminando uno de los pocos elementos queer explícitos que habrían hecho de Flashdance una película aún más subversiva. Hadley no escribía de la nada. Dos mujeres reales, Maureen Marder y Gina Healy, se convirtieron en las inspiraciones vivientes de Alex Owens. Marder, en particular, era una trabajadora de la construcción en Toronto que actuaba en clubes por las noches. Su historia se convirtió en el esqueleto de la película, aunque recibió un pago único de solo $2,300 por los derechos. Un acuerdo que más tarde generaría polémica cuando Flashdance explotó como fenómeno global, recaudando más de $200 millones. Años después, Marder revelaría que casi no vio nada de ese éxito, recordándonos que las luces más brillantes de Hollywood a menudo dejan a alguien en las sombras. Luego llegó Joe Eszterhas, famoso más tarde por Basic Instinct. Paramount lo contrató para fortalecer el guión, dándole diálogos más ágiles, aristas más filosas y ese toque de realismo mezclado con fantasía. Se podría decir que él le dio a Flashdance su actitud, aunque incluso admitió que era uno de los proyectos más extraños que había tocado. El casting fue toda una aventura. Jennifer Beals tenía solo 18 años. Era una novata sin pulido de Hollywood, pero con un magnetismo silencioso. Apenas había comenzado su primer semestre en Yale cuando recibió la llamada. «Tengo que tomarme un momento para pensarlo», le dijo a su agente, sin estar segura de si podría aplazar un semestre. Si no podía, quizá habría rechazado por completo el papel. Por suerte, Yale dijo que sí, y el resto es historia cinematográfica. Mientras tanto, nombres conocidos rondaban el proyecto. Kevin Costner. Sí, ese Kevin Costner audicionó para el papel de Nick Hurley, el interés amoroso mayor de Alex. En una prueba de casting extraña, el director le pidió simplemente acostarse en la cama con Beals para evaluar su química. Suena absurdo hoy, pero en aquel entonces así medían el realismo romántico. Kira Sedgwick también intentó el papel, llegando en minifalda y tacones altos solo para discutir con Adrian Lyne a mitad de la audición sobre el tono del guión. No consiguió el papel, pero dejó una impresión. Lyne, el mismo que más tarde dirigiría Atracción Fatal y 9 semanas, casi no acepta Flashdance. Al leer el guión por primera vez, lo llamó tonto. Solo después de varias reescrituras y de la insistencia de los productores, reconsideró.
Vio algo en el ritmo de la historia, la poesía visual del movimiento, el acero y el sudor. Pero incluso entonces, Paramount no estaba convencido. Los ejecutivos dudaban que una película sobre una soldadora que bailaba de noche pudiera ser rentable. Vendieron parte de sus acciones y recortaron el presupuesto de marketing, esperando discretamente que fracasara. No podían estar más equivocados. La película en la que nadie creía, la tontita película de baile, estaba a punto de convertirse en una de las declaraciones culturales más audaces de la década. Y en el corazón de todo estaba una escena, la que casi no sobrevivió a la sala de montaje. Cuando finalmente comenzó el rodaje, Flashdance estaba lejos de ser glamorosa. Olvídense de estudios elegantes. La mayor parte se filmó en almacenes abandonados y espacios industriales semifuncionales alrededor de Pittsburgh. El aire estaba cargado de polvo y sudor. Los techos goteaban y las máquinas de humo rara vez paraban. Para las ahora icónicas secuencias de baile en el almacén, el equipo usó bizcochos de azufre, pequeñas tabletas que, al quemarse, creaban los haces de luz nebulosa que tanto amaba Line. Se veían espectaculares en cámara, pero eran un infierno para respirar. Entre el calor de las luces, la humedad de las escenas con agua y la niebla sofocante de esos efectos, incluso los miembros más experimentados del equipo decían que a veces el set parecía un horno. Y aún así, de esa incomodidad surgió una atmósfera tan cruda y tangible que prácticamente transpira a través de la pantalla. Las escenas de baile eran su propio tipo de caos controlado. Lo que la mayoría no sabía en 1983, y que algunos descubrieron años después, es que Jennifer Beals no realizaba la mayor parte de los movimientos. Su actuación era una ilusión cuidadosamente tejida, construida a partir del trabajo de varios especialistas. Marine Jahan, una bailarina francesa, fue la doble no acreditada de Beals y la verdadera fuerza física detrás de los movimientos de Alex Owens. Su precisión atlética y control sensual dieron pulso a esas secuencias. Sin embargo, cuando se estrenó la película, el nombre de Jahan no aparecía en los créditos. Estaba furiosa, y con razón. Años después le dijo a la revista People que se sentía borrada. Y el público quedó impactado al descubrir que el cuerpo que admiraban no era completamente el de Jennifer. Pero Jahan no era la única detrás de la ilusión. Para los saltos gimnásticos de la audición, contrataron a Sharon Shapiro, gimnasta de clase mundial, y para los movimientos explosivos en el piso durante la escena de Maniac, se usó al breakdancer Richard Crazy Legs Colón, pionero del movimiento de street dance en Nueva York. Line y sus editores cortaron entre todos estos intérpretes el rostro de Beals, el torso de Jahan, los saltos de Shapiro, los giros de Colón, creando la perfección imposible de Alex Owens. Era magia cinematográfica en su máxima expresión y un pequeño engaño que Hollywood ha repetido discretamente desde entonces. Incluso el vestuario tenía su propia leyenda. Esa famosa sudadera caída del hombro, la que lanzaría una moda mundial, no fue diseñada así. Jennifer Beals la había encogido accidentalmente en la lavadora, y cuando la usó en el ensayo, el escote cayó sobre un hombro. Adrian Lyne la miró y dijo, «Eso es. Esa es la imagen». En una película obsesionada con la transformación, incluso un error de lavandería se volvió icónico. El momento de quitarse el sostén, el que se convirtió en un punto álgido de la cultura pop, comenzó como un simple recuerdo casual. Durante una prueba de vestuario, Jennifer Beals mencionó cómo solía cambiarse de ropa de adolescente en el coche de su madre. Sostén fuera, camiseta puesta, sin exponerse. El director Adrian Lyne dijo de inmediato, «Eso va en la película». Fue juguetón y natural.
pero para los ejecutivos del estudio, peligrosamente sugestivo. Line lo defendió insistiendo en que era sexy sin desnudez. Un gesto de confianza, no de provocación. Tenía razón. Ese pequeño acto sin palabras definió a Alex Owens más que cualquier diálogo. No todas las escenas surgieron de la espontaneidad. Durante la cita del langosta, Line le susurró a Beals: «Sorpréndelo». Ella lo hizo, comiendo con las manos, inclinándose, provocando a su compañero Michael Nouri hasta el punto de que su reacción nerviosa fue real. Momentos como ese dieron a Flashdance su pulso, una mezcla perfecta de precisión y caos. Y si hay una imagen que quedó grabada en la historia del cine, es Alex Owens en el escenario, empapada de agua, iluminada como una llama viva. Line luchó arduamente por esa secuencia, incluso llevando una manguera a una reunión en Paramount para demostrar cómo se vería. «No se trata de sexo», argumentaba. «Se trata de poder y liberación». El estudio se preocupó por la censura, pero él persistió. El rodaje fue extenuante. Galones de agua, pisos resbaladizos, ajustes constantes de iluminación y tomas interminables. Pero cuando la cámara finalmente captó el ritmo, el agua, el movimiento, la música, algo hizo clic. La escena era cruda, sensual e inolvidable. Cuando Flashdance se estrenó, ese baile con agua se convirtió en un fenómeno instantáneo. Algunos críticos lo descartaron como estilo sobre sustancia, pero al público no le importó. Para ellos era liberación, una mujer dueña de su cuerpo, su arte y su historia. Detrás del sudor, el humo y el acero, Flashdance capturó algo raro: la belleza de la rebeldía convertida en movimiento. Una de las presencias más impredecibles fue Lee Ving, el vocalista punk de la banda Fear, elegido como el amenazante Johnny C. Su reputación lo precedía: volátil, ruidoso y descaradamente salvaje. Esa energía se filtró en su interpretación, otorgando a Johnny C. un carisma oscuro que parecía demasiado real. Line admitió más tarde que su casting fue una apuesta, pero valió la pena. Dio a las escenas del club un tono crudo, casi peligroso, recordando al público que el mundo de Alex no era solo sueños, sino sobrevivir en espacios masculinos y rudos. Aún así, no todas las dinámicas en el set encontraron armonía. La relación de Jennifer Beals y Michael Nouri, dentro y fuera de cámara, reflejaba una tensión que espejeaba la historia de amor de sus personajes. Beals tenía solo 18 años, aún estudiante de Yale, tímida, pero ferozmente inteligente. Nouri tenía casi el doble de su edad, confiado e intenso. Sus escenas románticas a menudo llevaban una carga de incomodidad. La diferencia de edad era imposible de ignorar. Beals confesó más tarde que a veces se sentía acorralada por la intimidad que Line exigía, aunque entendía su obsesión por el realismo. Tal vez por eso, esas escenas se sienten tan auténticas. No son perfectamente románticas. Son inciertas, vivas, palpables. Pero la mayor incomodidad llegó después de que las cámaras dejaron de rodar. Marine Jahan, la bailarina cuyos movimientos encarnaban a Alex Owens, quedó sin crédito. Había realizado la mayor parte de las rutinas que definieron la película, incluida la audición final, y su nombre nunca apareció. Era invisible, dijo años después. El coreógrafo Jeffrey Hornaday defendió la decisión, argumentando que revelar la ilusión rompería la magia. Para muchos, sin embargo, fue una injusticia, un recordatorio de cómo Hollywood a menudo oculta a las mujeres que realizan el verdadero trabajo físico. Aún más invisibilidad ocurrió en la sala de edición. Los primeros borradores incluían un mejor amigo gay para Alex,
un pequeño pero significativo papel inspirado en las vibrantes escenas de baile de la Pittsburgh de los años 80. El estudio lo eliminó por completo, temiendo alienar a la audiencia. Esa decisión borró una capa importante de textura queer que habría hecho Flashdance aún más valiente. Irónicamente, los espectadores modernos ahora la ven como una historia con codificación queer, un relato de autoexpresión, transformación y reivindicación del cuerpo como acto de desafío. Cuando la película se estrenó en 1983, los críticos la odiaron. The New York Times la descartó como pura imagen de videoclip. Variety la llamó emocionalmente vacía. Pero al público no le importó. Llenaron las salas, convirtiendo una apuesta de $8 millones en un éxito global de $200 millones. Flashdance se volvió la película que los críticos ridiculizaban, pero que la gente no podía dejar de ver. Una victoria del sentimiento sobre la forma. Por supuesto, las controversias no terminaron con la taquilla. Maureen Marder, una de las bailarinas reales cuya historia inspiró la película, demandó a Paramount por una mayor parte de las ganancias y perdió. El debate sobre créditos, propiedad y justicia creativa sigue rodeando a la película. Un reflejo de cómo el éxito a menudo oculta sacrificios. Y aún así, todo este caos solo profundizó la mitología de la película. Flashdance se convirtió en un símbolo de la ambición de los 80. Y más tarde, en un ícono queer y feminista disfrazado. A veces, el caos detrás del telón es lo que hace que el espectáculo sea inolvidable. Entonces, ¿por qué ese único momento, Alex deslizando la mano bajo su sudadera y quitándose el sostén, sigue obsesionando a la cultura pop? Porque no era solo sensual, era simbólico. Marcó el instante en que Alex despojó la última capa de duda, cruzando la línea entre su yo privado y su poder público. Ese gesto, simple y sin palabras, capturó de qué trataba toda la película. La transformación a través del coraje. En 1983, la escena caminaba por la delgada línea entre arte y censura. Los ejecutivos temían que fuera demasiado provocativa. Line insistía en que se trataba de control, de una mujer dueña de su deseo y su imagen, y eso la hizo revolucionaria. En una década obsesionada con la mirada masculina, aquí estaba la protagonista actuando para sí misma. No la estaban desnudando, ella elegía qué revelar. Por eso la escena también resuena hoy con lecturas queer y feministas. Con el amigo gay eliminado, el subtexto de la película se volvió más codificado. La dualidad de Alex, su mundo secreto de baile, su fluidez entre la dureza masculina y la performance femenina. Para muchos espectadores es una historia sobre identidad, sobre atreverse a ser visto en sus propios términos, y tal vez por eso todavía la llamamos la escena que casi fue censurada. No porque alguien realmente quisiera prohibirla, sino porque parece algo que no debería haber sobrevivido al sistema. Demasiado audaz, demasiado íntima, demasiado real. Ya no es solo una escena, es un mito, un recordatorio del poder que puede tener un solo gesto cuando una mujer, empapada de sudor y luz, finalmente decide dejar de esconderse. El set de Flashdance distaba mucho de la fantasía brillante que mostraba en pantalla. Detrás del sudor, el humo y las luces intensas se cosían tensiones reales, choques creativos, fricciones emocionales e incomodidades personales que le dieron a la película su borde impredecible. Flashdance no solo se convirtió en un éxito, se transformó en un fenómeno cultural que redefinió cómo podían confluir la música, la moda y el cine.
Lo que comenzó como un proyecto modesto y de bajo presupuesto, explotó hasta convertirse en un triunfo global de $200 millones, inspirando innumerables imitadores y dando inicio a una nueva ola de cine musical. Su banda sonora dominó las ondas, con canciones como What a Feeling y Maniac, convirtiéndose en himnos instantáneos. El estilo visual de la película, parte videoclip, parte fantasía, ayudó a moldear a la generación MTV, influyendo en todo, desde Footloose hasta Dirty Dancing. Y más allá del brillo pop, Flashdance dejó una huella más profunda. Mostró a mujeres como soñadoras y hacedoras, soldando de día y bailando de noche, luchando por controlar sus propios cuerpos y ambiciones. Hoy se erige como cápsula del tiempo de la energía de los años 80 y al mismo tiempo como una historia sorprendentemente moderna de autodeterminación. Un recordatorio de que, a veces, lo más radical que una mujer puede hacer es bailar como si nadie la estuviera mirando. Ese único gesto audaz captura todo lo que representó Flashdance: libertad, sensualidad y riesgo. Lo que comenzó como un truco improvisado de Jennifer Beals casi fue censurado, pero se convirtió en leyenda. Detrás de él hubo luchas en el estudio, dobles ocultos y décadas de debate que solo aumentaron su poder. Así que, cuando la vuelvas a ver, piensa: ¿dónde estabas la primera vez que viste Flashdance? ¿Qué te hizo sentir esa escena y qué recuerdo propio de audacia o autoexpresión te trae a la mente? Si disfrutaste este análisis, dale like, suscríbete y comparte en los comentarios tu recuerdo de Flashdance. Me encantaría conocerlo.